Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a meditar un versículo de Levíticos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Levíticos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palomino, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Hoy vamos a meditar estos versículos. Este Levíticos empieza hablando de los sacrificios, sobre todo aquí 5 sacrificios de Levíticos. Y estos sacrificios representan la obra que iba a cumplir Jesús. Pues a través de estos sacrificios podemos entender la obra de Jesús. Y además estas imágenes son representantes de la vida de los cristianos que deben tener. Por eso hoy vamos a ver, sobre todo aquí sale el primer sacrificio, que es holocausto. Eso nos muestra cómo debemos ser, como esta imagen de holocausto. Nuestra vida es entregarnos al Señor, como Romanos capítulo 12, que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Nuestra vida debe ser un sacrificio. Por eso la vida cristiana es una vida que se presenta a sí mismo, entregarse a sí mismo. Es una expresión bonita y una palabra hermosa, pero si pensamos más realista, entregarse a sí mismo, dar sacrificio por su propio cuerpo, no es tan bonita. ¿Por qué? Si vemos esta descripción de sacrificio, es algo horrible. En versículo 15, otra vez, el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida. Es una imagen horrible, también desagradable, quitando la cabeza y exprime esa ofrenda con sangre. Cuando estamos en seminario, en el Evangelio explicando el sacrificio de Jesús, a veces presenta el video de su crucifixión como pasión de Cristo. Entonces algunos no quieren ver esa imagen, su aflicción, porque era tan terrible. Por eso es el sacrificio de Jesús, entregándose a sí mismo. Nosotros también debemos entregar nuestra vida como un sacrificio, como esa imagen desagradable. Nuestra vida cristiana no solamente siempre está en alegría, sino también es una vida que debemos sacrificarnos con una imagen de sacrificio horrible. No solamente con un ánimo voluntario, sino también cómo debemos cumplir este sacrificio, debemos aguantarnos en las cosas desagradables. Sobre todo aquí versículo 15, le quitará la cabeza
Si vemos este capítulo, aunque sea vacuno, becerro, las ovejas, hasta estas aves, le quitará la cabeza. Primero, quitar la cabeza. ¿Qué significa quitar la cabeza? Para entregarnos a Dios, primero debemos quitarnos nuestra cabeza. Es decir, la cabeza se refiere a nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestra opinión, nuestro plan. Para entregarnos, primero tenemos que quitar nuestra cabeza. Es primer paso. Es quitar mi opinión, mi voluntad, deseando que la voluntad de Dios sea cumplida en mí. Como la oración de Jesús: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, para hacer sacrificio, le quitó su voluntad. Por eso nosotros, nuestra vida cristiana, primero debemos quitar nuestra cabeza para que sea Jesús nuestra cabeza. También en la iglesia, el Señor se ha hecho la cabeza de la iglesia. Por eso la iglesia entera solamente hace caso de la voluntad del Señor. Porque eres cabeza. La iglesia no tiene su propia cabeza. No importa la decisión de los salvos, sino que buscar la voluntad de la cabeza, que es del Señor. Eso es quitar la cabeza. Cuando entregamos así, quitando nuestra cabeza, el Señor lo recibe. Como aquí, olor grato para Jehová. Ese sacrificio, quitando la cabeza y entregando enteramente, por eso el Señor se alegrará. Eso debe ser nuestro servicio al Señor. Por eso, a través de esta imagen de sacrificio, le quitará la cabeza. Esto vamos a meditar. Hoy hasta aquí. Que tenga una buena semana en el Señor. Gracias.